Hay habilidades que son mucho más oscuras y peligrosas de lo que se ha hecho público. Habilidades que aún estamos descubriendo de libros que se han perdido en los anales del tiempo. ¿Qué es esto? ¿Otro aviso? Intención dañina detectada. ¿Iniciar modo de batalla? ¿Crees que este chico tiene una habilidad lo suficientemente poderosa como para acabar con el mundo? O acabar con una guerra antes de que comience. Controlas a los estudiantes leales de la academia, ¿verdad? Son leales a cada orden. ¿Qué vas a hacer, nivel 1? ¿Crees que lo harás mejor que este sopenco? Creo que este Diego Talen está ocultando algo. Puedes ayudarme a revelarlo. Iniciando modo de batalla. ¿Quieres averiguarlo de la manera difícil? Has recibido otra misión diaria. Necesitamos correr. Busquemos a Víctor. Solo es nivel 2. Puedo con él. Hazle la vida miserable. Hazlo sufrir. Y veremos en qué se convierte. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Creo que encontré una manera fácil de subir de nivel. Déjame. Diego compartía su habitación con Víctor y Pedro. La habitación 23 era pequeña. Había 3 camas individuales, un escritorio y un armario para cada estudiante, pero nada más. Se nota que estas habitaciones están diseñadas para la eficiencia. De seguro esperan que estemos todo el tiempo estudiando o practicando habilidades. Aquí no hay tiempo para el placer, dijo Diego. Entonces tendremos que hacernos el tiempo. ¿Qué les gustaría hacer? Víctor preguntó con una sonrisa de oreja a oreja. Vamos, ¿cuándo volveremos a tener medio día libre para hacer lo que queramos? ¿Ya desempacaron? Vayamos a explorar la escuela. Yo aún estoy desempacando. No me esperen. Salgan y exploren ustedes, respondió Pedro más relajado. Esa mañana, durante las pruebas, había sido completamente tímido y apenas pronunciaba una palabra a menos que alguien le hablara. Pero poco a poco parecía estar saliendo de su caparazón, especialmente alrededor de Diego. Quizás se sentía cómodo con él porque ambos eran usuarios de habilidades de nivel 1. Tenía ganas de ir a la biblioteca, dijo Diego a Víctor. Pero seguro eso es muy aburrido para ti. ¿Aburrido? Por favor, puedo hacer que cualquier cosa aburrida se convierta en divertida. Además, la última vez que leí un libro fue... Víctor hizo una pausa por un momento. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que leí un libro. Los 3 rieron. Diego se fue con Víctor. Parece que todo el mundo tuvo la misma idea que yo, dijo Diego sorprendido al entrar a la biblioteca y ver el primer piso lleno. Había varias mesas redondas con todas las sillas ocupadas. En medio de las mesas había un orbe brillante. Diego miraba extrañado ese objeto. Nunca lo había visto. Víctor se dio cuenta. Parece que no hay en las escuelas públicas. Es un orbe. Si lo tocas, te permite crear un espacio aislado, en donde solo las personas que han sido invitadas pueden escucharse entre sí. Así puedes conversar como quieras y con quien quieras sin molestar a los demás. Lo único malo es que el orbe tiene un alcance limitado, solo puede cubrir un pequeño espacio. Y nadie escucha lo que dices. Diego quedó muy sorprendido por lo avanzada que estaba la tecnología en ese lugar. Rápidamente los 2 amigos se sentaron en una mesa en la que había otras 2 personas. Tal como Víctor había dicho, Diego miraba cómo los otros hablaban, pero no podía escuchar ni una sola palabra. Sin perder tiempo, Diego se levantó y tomó en el primer piso de la biblioteca tantos libros sobre habilidades como pudo. La mayoría de ellos enumeraban y describían las más comunes. Pero Diego no pudo encontrar nada que al menos sonara parecido a su confusa habilidad. ¿Por qué revisas todos esos libros? ¿Estás buscando algo en particular? Víctor había estado leyendo un libro de ficción, pero no dejaba de prestar atención a su amigo. Diego pensó durante unos segundos antes de responderle. Como la habilidad de Víctor es copiar a los otros, él debía conocer bastante sobre todas las habilidades. Víctor continuaba mirando a Diego esperando una respuesta, pero Diego temía confesar lo que le pasaba y puso una excusa cualquiera. Estoy tratando de decidir qué habilidad obtener, ya que rechacé la oferta de la escuela. Oh, cierto. Para ser honesto, por un momento pensé que podrías haber sido uno de esos puros que odian las habilidades adquiridas.
pero entendí que simplemente no quieres convertirte en un perro del ejército. Exacto. No quiero deberles nada, mintió Diego, y aprovechó para preguntarle a Víctor como si fuese algo casual. ¿Alguna vez has oído hablar de una habilidad que te vuelva más débil a la luz del sol? Víctor comenzó a reír a carcajadas. Menos mal que el orbe hacía que nadie pudiera oírlos. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Nunca he oído algo así. Las habilidades son algo que nuestros cuerpos aprenden. Claro, algunas personas tienen límites y no pueden asimilar del todo la técnica, pero ¿que una habilidad te debilite por el sol? Es descabellado. ¿Estás seguro de que no agarraste accidentalmente un libro de ficción sobre vampiros? Víctor se reía en la cara. Diego se sintió avergonzado por la reacción de su amigo, aunque ¿él habría reaccionado de manera diferente estando en su lugar? Si alguien le hubiera preguntado acerca de una habilidad que lo hiciera más fuerte con la luna llena, se habría reído igual. Era igual de ridículo. Así que Diego forzó una carcajada para minimizar su torpeza, pero mientras tanto siguió buscando en la biblioteca para ver si podía encontrar algo más. Al cabo de un rato había revisado cada uno de los libros que detallaban habilidades. Tal vez haya algo allá arriba, en el segundo piso, pero está prohibido para mí. No puedo imaginar lo que la academia haría conmigo por romper las reglas, especialmente el primer día. Es posible que ya esté en su radar por rechazar su libro de habilidades de tierra. No hay razón para hacerlo sospechar más, pensó Diego y siguió caminando por el primer piso. Considerando lo que había dicho Víctor, quizás realmente debería aventurarse en la sección de ficción y ver si tenía suerte. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Un libro titulado La verdad sobre los vampiros llamó inmediatamente su interés. Después de leerlo, Diego encontró que no era muy útil. Muchas de las cosas que decían ahí sobre los vampiros no se relacionaban en absoluto con él. Los vampiros beben sangre humana. Algunos pueden transformarse en murciélagos. Otros son increíblemente hábiles con la espada y la hipnosis. Pero Diego no tenía nada de eso. Y nunca había conocido a nadie, ni una sola persona en el mundo que hubiera declarado ser vampiro de verdad. Lo único que podía relacionarse entre él y los vampiros era ese debilitamiento con la luz del sol, que podría explicarse seguramente de otra manera. Así que Diego cerró el libro y dio por terminado el día. Sin embargo, ni bien apoyó las tapas, Diego escuchó un sonido familiar y la pantalla emergente apareció frente a sus ojos de nuevo. Has ganado más conocimiento sobre el sistema. Recibiste 10 puntos de experiencia. 15 sobre 100 puntos de experiencia. Diego se sorprendió tanto que se quedó ahí parado, congelado, por mucho más tiempo de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Qué demonios es este sistema? ¿Y por qué aparece ahora otra vez? ¿Por qué recibí puntos de experiencia al leerlo? 1000 pensamientos corrían por la mente confundida de Diego. Tenía que hacer un experimento. Tomó otra historia de fantasía. Esta vez una sobre dragones titulada Fuego Eterno. Hizo lo mismo que antes. Abrió el libro, lo hojeó leyendo solo los encabezados y subtítulos, con su corazón latiendo fuerte y sus nervios disparándose. Pero cuando terminó y lo cerró, no hubo ninguna reacción. Apenas conteniendo lo que sentía, una mezcla de miedo, excitación y ansias por saber, tomó otro libro sobre vampiros e hizo lo mismo. El sistema siguió sin mostrar ninguna reacción en absoluto. ¿Qué haces aquí? Diego giró descolocado para ver al profesor Díaz mirándolo con desaprobación. No supo qué responder. Díaz insistió amenazante. Me pregunto qué estarías haciendo que te preocupa tanto que te haya encontrado. Diego se disculpó torpemente y trató de sonar sumiso. Estoy tratando de estudiar un poco. Estoy muy nervioso por ser el inicio de clases. Sé que no será fácil para mí siendo un nivel 1. Tengo mucho por aprender. Regresa al salón principal, fue la dura respuesta de Díaz. Diego se apresuró a hacerle caso. Su mente empezó a especular con gran velocidad. Después de leer tantos libros, debo haber obtenido tanto conocimiento sobre habilidades que el sistema decidió recompensar. Sí,
Sí, claro, es eso. El mensaje retrasado por alguna razón apareció en el momento en que estaba leyendo sobre vampiros. Tiene que ser eso. Diego se repetía todo esto en sus pensamientos, tratando de convencerse a sí mismo. Pero había otra posibilidad: que el libro sobre vampiros de alguna manera estuviera relacionado con su sistema. Cuando Diego regresó a su mesa de la biblioteca, notó que Víctor había desaparecido. Debe haberse aburrido y se fue a otro lugar. Probablemente lo veré después en nuestra habitación. Entonces miró por la ventana y vio que el sol estaba empezando a ponerse. Había estado allí casi 6 horas. El tiempo había volado. Justo cuando estaba a punto de irse, un nuevo mensaje apareció en su vista. Has completado la misión diaria número 2. Recibiste 5 puntos de experiencia. 20 sobre 100 puntos de experiencia. Cada vez que Diego recibía un mensaje de esta extraña cosa dentro de su cuerpo, sentía satisfacción al ver el número acercarse a 100. Estaba ansioso por ver qué sucedería una vez que alcance la meta, pero al mismo tiempo sentía temor de que eso terminara mal. En el mejor de los casos subiré de nivel y me haré más fuerte, más capaz de defenderme en este mundo cruel. El sistema me muestra puntos de estadística que son fuerza, agilidad, resistencia. También hay puntos de salud que son aparte. Pero para subir de nivel necesito puntos de experiencia. No podré usar la función de la tienda hasta que fuera al menos nivel 10. Necesito una forma más rápida de subir. Con solo estas 2 misiones por día tardaré muchísimo. La mente de Diego iba a 1000 por hora. Así fue que decidió dirigirse al área de combate. Se le había metido una idea en la cabeza y quería probarla. Caminando por el pasillo de la escuela, Diego vio a un chico siendo empujado contra la pared por otro estudiante. Era obvio que ya lo habían golpeado varias veces y tenía moretones en la cara. Así que ya comenzó aquí también, pensó desanimado. Logró echar un vistazo al reloj de pulsera del bravucón y vio que era un usuario de habilidades de nivel 1.2. Seguramente había estado toda su vida en el fondo de la jerarquía social, pero por primera vez había conocido a alguien más débil que él. Después de todo el dolor que habría sufrido, por una vez quería estar del otro lado. De esa manera no sentiría que estaba en la parte inferior de la cadena alimentaria. Tristemente, así funcionaba el mundo. Las únicas personas a las que podía intimidar un 1.2 eran las personas que tenían un nivel de poder 1.0 como Diego o Pedro. Y entonces Diego reconoció de repente al que estaba contra la pared. Era Pedro. Diego odiaba a los bravucones más que nada. Habían arruinado su vida escolar y lo más probable era que pronto él también se iba a convertir en un blanco. Así que tomó rápidamente una decisión. Había querido probar su fuerza y parecía que el destino le había presentado al conejillo de Indias perfecto. Ni siquiera había tenido que llegar al área de combate. Había una alta probabilidad de que pudiera ganar ante un bravucón de nivel 1.2, especialmente en el interior donde no se debilitaba por el sol. ¿Crees que puedes chocar contra mí así, disculparte y ya está?, gritó el bravucón mientras levantaba su puño para darle otro golpe a Pedro, tan absorto en su acto que no se dio cuenta de que Diego avanzaba hacia él, hasta que fingió chocarlo por accidente, haciendo que se tambaleara y perdiera el equilibrio. ¿Qué diablos fue eso? ¿Cuántos idiotas hay aquí?, gritó el bravucón. ¿Diego?, preguntó Pedro, muerto de miedo. A él fueron los ojos del peleador. Al ver que el número de la pulsera de Diego era bajo, su confianza creció. ¿Tú también quieres conocer mis nudillos, basura? Por supuesto, es mi día de suerte. Pensé que iban a pasar más días hasta que venga un imbécil como tú, dijo Diego provocándolo. El bravucón se puso rojo de furia. El tiempo se detuvo para Pedro, que temblaba de miedo y no podía creer lo que estaba haciendo Diego por él. Pedro podría unirse a la pelea con Diego. Serían 2 contra 1, pero tenía demasiado miedo. En el pasado, Pedro había intentado defenderse. Una vez había devuelto un golpe e incluso había logrado golpear a la persona en la cara. Pero eso solo empeoró las cosas. Lo terminaron golpeando 10 veces más fuerte de lo normal. Vas a aprender a no hacerte el gracioso, idiota,
dijo el bravucón mientras llevaba ambas manos detrás de la espalda preparando algo. Una notificación apareció frente a los ojos de Diego. Se ha detectado un usuario de habilidades enemigo. Iniciando modo de batalla. Has recibido una nueva misión. Primer combate. Vence a tu oponente. Recompensa: 50 puntos de experiencia. ¿Te volviste loco? Gritó Pedro viendo cómo Diego no solo buscaba una pelea, sino que también tenía una gran sonrisa en el rostro mientras levantaba la mano en lo que parecía una posición de batalla mal copiada de un videojuego. ¿Cómo iba a imaginar Pedro que Diego estaba emocionado de haber encontrado una manera rápida de subir de nivel? Nivel 1. Te la buscaste. Y yo voy a disfrutarlo, le dijo el bravucón a Diego, pero este apenas lo escuchó estirando el cuello para intentar ver qué hacía con las manos detrás de su espalda. Es evidente, pensó. Está tratando de ocultar su habilidad hasta usarla y además darme miedo. Y se sorprendió a sí mismo porque no lo estaba logrando. Se sentía seguro. El bravucón no paraba. ¡Vamos! No te quedes ahí, duro. ¡Haz algo, idiota! ¿Qué pasó con tu valentía? Parece que la tienes detrás de tu espalda, respondió Diego. ¡Te voy a poner en tu lugar!, gritó el bravucón lanzando velozmente sus manos hacia Diego. Las estadísticas aumentadas de Diego le permitieron levantar su propio brazo a tiempo y bloquear el ataque. Sin embargo, el dolor no se hizo esperar. ¡Maldición!, exclamó Diego. La pantalla apareció frente a sus ojos. PS 8/10. Diego vio que las manos del bravucón ya no eran manos, eran garras de tigre. Tiene una habilidad de transformación, pensó Diego. El bravucón lo miró sonriendo arrogante, sintiéndose triunfante. ¿No te alcanzó? ¿Quieres más?, le escupió. El cuerpo del bravucón no había cambiado, solo sus manos, es decir que su poder era débil, pero la herida en el brazo de Diego no lo era. Sangre que hasta entonces no había notado le empezó a manchar la ropa. Así Diego se dio cuenta de que esto era algo serio. Esto no es un videojuego, es la vida real, balbuceó en voz alta sin poder evitarlo. ¿Cuántos golpes necesito darte para que te desmayes? ¿4? ¿3? Tal vez solo con 2 más. Ven, vamos a probarlo, dijo el bravucón y se abalanzó contra Diego nuevamente con sus garras con uñas afiladas, manchadas con la sangre del golpe anterior. Diego logró agacharse y darle un puñetazo en el estómago. El bravucón tambaleó y por su rostro, mezcla de asombro y dolor, reveló que el poder del puñetazo de Diego era mayor de lo que esperaba, por lo que cayó al piso, pero se movió muy rápido, casi como un animal y no como un ser humano. Se dio la vuelta y sus garras le cortaron la espalda desde el hombro hasta la cintura de Diego, desgarrando la ropa y la piel. En medio de un grito infernal de dolor, Diego vio otra vez la pantalla. PS 6/10. ¡Lo sé!, gritó, y el dolor le dio tanta energía que levantó al bravucón por las piernas y lo arrojó contra la pared. Hasta el techo se sacudió. Pedro, paralizado por el terror que sentía, miraba todo sin poder creerlo. ¿Cómo pudo Diego levantarlo así? Entonces, Diego tiene una habilidad. Tiene una y es tan poderosa que la oculta, pensó Pedro. El bravucón estaba tirado en el suelo. Respiraba con dificultad. Intentaba levantarse, pero no podía. Diego, lleno de adrenalina, sabía que debía seguir, que era importante enseñarle una lección a este bravucón. De lo contrario, regresaría por más. «Basta, Diego, vamos», le dijo Pedro adivinando sus intenciones. «¿Quieres que cuando este energúmeno se recupere se meta de nuevo con nosotros?», le respondió a su amigo, y corrió hacia el bravucón para patearlo en el estómago con toda su fuerza. Primer combate completado. Recibiste 50 puntos de experiencia. 70 sobre 100 puntos de experiencia. El bravucón quedó sin aire. ¿Está muerto?, preguntó Pedro en pánico. Como respondiendo, el bravucón comenzó a toser sangre. «Si te ataca de nuevo, va a desear no haberlo hecho», afirmó Diego con convicción. Y así como había llegado, la adrenalina abandonó el cuerpo y la mente de Diego. En su lugar aparecieron la pena y el miedo.
¿Qué había hecho? El bravucón merecía una lección, pero no morir. De repente, otro mensaje apareció ante sus ojos. Recompensa de misión adicional. Capacidad desbloqueada. Examinar nivel 1. Cada habilidad estaba compuesta de varias capacidades menores que se iban activando conforme subías de nivel. Al torbellino de emociones en Diego se sumó la intriga porque el nombre de esta nueva capacidad no sonaba muy prometedor. ¿Examinar? ¿Qué significa eso?, pensó. Pedro se acercó a Diego con miedo, impactado por sus heridas y todo lo que había pasado. «Necesitas ir a la enfermería». Diego lo miró y una pantalla, una nueva, diferente a la anterior, apareció junto a Pedro. Nombre: Pedro Chávez. Raza: humano. Habilidad: ninguna. PS 3/5. Tipo de sangre: A positivo. Y debajo había 2 espacios más para información tachados con rojo y la leyenda: información aún no disponible. Diego sumó una emoción más al torbellino que estaba sintiendo. Sorpresa. Parecía que la capacidad funcionaba con solo pensar en ella. ¿Qué son esas secciones tachadas?, pensó. Pedro no entendía nada. Diego miraba alrededor de su rostro, pero no a él. Diego seguía pensando. Me faltan datos, seguramente porque soy solo de nivel 1, pero lo que tengo es muy útil, especialmente en una pelea. Seguro va a haber muchas otras en ese lugar. Pero, ¿por qué me indica el tipo de sangre de Pedro? Los puntos de salud, la raza, todo sirve para él. Pero, ¿el tipo de sangre? Se suponía que las capacidades ayudan a fortalecer las habilidades. La palabra vampiro sobrevolaba su mente. Por favor, vamos, antes de que venga algún profesor, y te ruego que dejes de mirarme así, le suplicó Pedro. Ignorándolo, Diego se acercó al bravucón que seguía tumbado en el suelo retorciéndose de dolor, y también usó su nueva capacidad en él. Nombre: Carlos Mesa. Raza: humano. Habilidad: transformación. PS 1/8. Tipo de sangre: B negativo. Diego se frustró y pensó: ¿por qué no me dice más sobre la habilidad de transformación del bravucón? Eso necesito saber. ¿Puede convertirse en otra cosa? ¿O solo en tigre? Diego, por favor, vamos, insistía Pedro. La mente de Diego no se podía detener. Parece que para vencer en un combate solo tengo que reducir los puntos de salud del otro a 1, como aquí. ¿Puede reducirse más? ¿Existe el 0? ¿Y qué significa? ¿Que queda inconsciente? ¿O la muerte? Pedro seguía rogando a Diego irse. Diego solo podía mirar con fascinación la pantalla tratando de interpretar esos datos. Entonces fue que apareció una notificación más del sistema. Una de misión nueva y opcional. ¡Diego!, llamó Pedro de nuevo, pero esta vez gritando de tal manera que retumbó por todo el pasillo. Tienes razón, vamos. Se fueron caminando por el pasillo, pero Pedro notó que Diego giraba la cabeza para mirar a Carlos en el suelo. Debe estar preocupado por él. Se puso loco, pero fue para protegerme. Es un buen amigo, pensaba Pedro, todavía muy sacudido por todo, pero agradecido. Puso su brazo sobre los hombros de Diego en señal de agradecimiento, pero si Pedro supiera que Diego seguía dudando si volver o no al bravucón para cumplir con la misión que había aparecido en su pantalla, y que para peor, se negaba a desaparecer de su vista. Has recibido una misión opcional. Bebe la sangre de tu víctima para absorber un punto de experiencia. ¿Beber la sangre? Tiene un extraño impulso a través de su cuerpo. Tal vez beber un poco de sangre no me haga daño. Solo un poco. No debería hacerlo. La simple idea me causa náuseas. Te estás volviendo loco, Diego. No puedes beber sangre. ¡Nunca! Era en lo único que pensaba Diego sin dejar de mirar a su enemigo ensangrentado. Apresúrate, Diego. Tus heridas parecen serias. Te tienen que ver y curar en la enfermería cuanto antes, le decía Pedro mientras lo arrastraba. Mientras doblaban por el pasillo,
Diego giró la cabeza por última vez para ver a Carlos el bravucón, que empezaba a levantarse del suelo, y más que nada, para ver su sangre. No sé si voy a poder resistirme por siempre, pensó. Pero lo que dijo en voz alta fue: buena idea, Pedro, que me vean en la enfermería. Pero no hace falta que me acompañes, puedo ir solo. Mañana será un día ocupado, así que, ¿por qué no regresas al dormitorio? Pedro lo miró totalmente perplejo. ¿Cómo podía hablarle con tanta naturalidad estando tan herido y ensangrentado? Pero lo cierto es que aunque Diego le preocupaba, Pedro quería irse, evitar problemas, tener que dar explicaciones. Rezaba porque el bravucón tuviese vergüenza y no dijera nada de la pelea, y así todo lo que pasó simplemente se iba a borrar para siempre y quedar olvidado. Diego insistió: no te preocupes. Aprecio que te inquietes por mí, pero voy a estar bien, insistió Diego. Era algo extraño que él dijese eso. Se había lastimado por salvar a Pedro. Pero la sonrisa de Diego fue el permiso que necesitaba Pedro para huir de la escena del crimen. Sin decir más nada, Pedro se fue rápidamente mientras cubría su reloj pulsera con su nivel 1. No quería tropezar con otro bravucón. Diego, por su parte, se metió en el baño. Fue directo al espejo y giró para ver su espalda, en donde las garras de Carlos habían hecho lo peor. Pudo hablarle a Pedro en el pasillo con tanta naturalidad porque sentía que en su cuerpo algo extraño estaba sucediendo. Literalmente podía ver cómo la herida se achicaba, cómo se cerraba, cómo su espalda volvía de a poco, lentamente, a ser como antes sin una sola marca. Lo mismo su mano. Estaba como nueva. Era increíblemente rápido. Unos pocos minutos y estaría como nuevo. ¿Era esta su habilidad? ¿Sanar heridas? Quiso convencerse de eso, pero el mensaje de su sistema no era fácil de olvidar, y tampoco terminar de sacarse las ganas de beber ese hermoso y mágico elixir color rojo. Diego esperó unos minutos en el baño y abrió su pantalla de estado. Tal como pensaba, sus puntos de salud estaban recuperándose también. PS 8/10. Después de un rato, las heridas en su brazo y espalda se habían curado por completo, y solo quedaban los desgarros en su camisa. PS 10/10. Tus PS se han recuperado. Tu hambre ha aumentado. Se recuperó mi cuerpo, pero aumentó mi hambre. ¿Significa que el sistema utiliza comida para sanar mis heridas? Supongo que tiene sentido. La energía tiene que venir de alguna parte. Pensó Diego, que al tener un poco de hambre, sintió que debería buscar algo de comer en algún momento, pero primero quería volver a la sala de entrenamiento que le habían mostrado durante el recorrido por la escuela. Es el momento ideal. Está oscureciendo, todos tienen que levantarse temprano mañana. La mayoría ya deben estar en sus habitaciones, pensó, pero de todos modos tomó los cuidados para que nadie, absolutamente nadie lo viera. La sala de entrenamiento de la academia resaltaba por la cúpula ovalada y tenía un enorme espacio vacío en el centro, con filas y filas de equipos tecnológicos a los costados, gigantescos robots mecánicos, equipos de tiro al blanco y cosas que ni Diego sabía qué función tenían. Aún así no había venido por esas máquinas. No, lo que le interesaba era el equipo de prueba de niveles de poder. Diego había visto que lo tenían allí, el mismo que usó Johanna en el examen de bienvenida. Fue directo al tambor que habían usado para evaluar su fuerza, pero Diego no sabía que no estaba solo. ¿No es ese el chico con el que hice la prueba, el que no tenía ninguna habilidad?, se dijo Luisa sin que él la notara. Ella estaba agazapada detrás de uno de los enormes robots. Luisa también se había colado en la sala de entrenamiento esa noche. Había ido a probar sus habilidades en el arco y flecha. El día siguiente sería el primero de clases en la escuela militar. Estaba intentando accionar el robot cuando escuchó a Diego entrar y se escondió. A ver, dijo Diego para sí mismo, pensando que era libre de hacer lo que quisiera sin tapujos. Movió su brazo, el que recién se había curado, el mismo que hace unos minutos daba lástima, para calentarlo. Balanceó el puño hacia atrás y se preparó para golpear el tambor lo más fuerte posible. Cuando lo hizo,
El sonido que produjo fue tan impactante que el marcador indicó nivel de fuerza 10. El doble que en la prueba. Diego sentía una enorme alegría. Sus estadísticas habían mejorado desde entonces, y ahí tenía los efectos concretos en su habilidad. Luisa, confundida y curiosa, decidió que quería saber más sobre ese misterioso muchacho. Se mantendría oculta para aprender más. Diego se dirigió a la máquina holográfica de esquivar espinas. 10 segundos duré contra ti la otra vez, le dijo como si le hablase a un contrincante amigable y no a un robot. Esta vez voy a durar más. Dame todo lo que tengas, maquinita. Él encendió la máquina y se inició la prueba. Ahí estaba Diego esquivando y moviéndose entre las espinas. Se sentía ágil mientras las luces puntiagudas pasaban silbando junto a él. Cuando terminó la prueba, había durado exactamente 20 segundos. También tenía el doble de agilidad. Sintiéndose poderoso, se dio cuenta que no le quedaba más que regresar al dormitorio y esperar a que comience el próximo día. Se fue feliz. Luisa se quedó escondida un tiempo largo después de su partida. Necesitaba pensar. No entiendo nada. ¿Aumentó su nivel desde la prueba? Imposible. Dijo que no tenía ninguna habilidad y que tampoco quería una. Se condenó solo a ser un miserable nivel 1, a que lo acosen y molesten. ¿Y de noche viene aquí a hacer esto en secreto? Luisa llegó a una conclusión inevitable. Ese muchacho no quería que nadie supiera lo que podía hacer. Así que decidió que a partir de ahora seguiría a Diego en cada movimiento. Tal vez pueda servirme de algo. Misión diaria número 2 ha sido completada. Recibiste 5 puntos de experiencia. 75 sobre 100 puntos de experiencia. A Diego lo sorprendió que por solo dormir había ganado 5 puntos de experiencia y agradeció eso. Estaba concentrado en esos pensamientos hasta que de repente, un sonido retumbante vino de su estómago. Se sentía más hambriento de lo habitual, como si algo estuviera mordiendo su interior. Debe ser por la pelea de ayer, pensó. Después del encuentro con Carlos el Bravucón y de su entrenamiento de anoche, Diego no había encontrado nada para comer. Deberíamos apresurarnos, ¿no?, preguntó Pedro, aún medio dormido y sin levantarse de su cama. Víctor respondió con unos balbuceos largos e incomprensibles, estirándose con pereza en su propia cama. ¿Qué dices?, le preguntó Pedro. Diego fue quien le respondió, lleno de ansiedad y levantándose de su cama de un salto. Que el desayuno se sirve enseguida y si llegamos tarde no habrá nada. ¡Vamos! Mientras caminaban hacia el comedor, Diego intentó concentrarse en algo que no fuera su hambre, disimular un poco su voracidad. No quería preguntas de por qué necesitaba recuperar energías, así que focalizó su atención en lo sencilla que se veía la mayoría de la escuela. Paredes blancas, sin cuadros, solo unas cuantas ventanas. Ese aspecto despojado y minimalista nunca le había gustado. El comedor era un salón enorme lleno de mesas grandes, y aunque no había lugares asignados, eso no significaba que cualquiera pudiese sentarse donde quisiera. Los niveles bajos se sentaban junto a otros niveles bajos, mientras que los niveles altos se sentaban con otros como ellos. Como en la otra escuela, como en todos lados, pensó Diego resignado. Cuando Diego esperaba en la fila con su bandeja para ser servido, con Pedro y Víctor a su lado, un estudiante alto y rubio con las mangas de su camisa estratégicamente colocadas para no tapar el 5 que se veía en su reloj, caminó sin preocupación y se coló en la fila por delante de los demás. Ni una sola persona protestó. Diego odiaba este tipo de acciones, pero en ese momento no le convenía hacer nada. Cuando los tres recibieron su comida, comenzaron a buscar un lugar para comer. ¿Por qué no vamos allá?, dijo Víctor señalando un lugar vacío. ¿Estás seguro? No tienes que sentarte con nosotros si no quieres, ¿verdad, Diego?, preguntó Pedro. Sí, no te fuerces, cuídate un poco, respondió Diego. Dejen de hablar tonterías ustedes dos, somos amigos. No me importa esta estúpida jerarquía de niveles de poder. Los tres se sentaron en una mesa vacía. El comedor se llenó lentamente, pero nadie más se atrevió a sentarse con ellos. Los demás estudiantes de nivel 1 podían ver el reloj de Víctor,
así que se mantenían alejados. Los niveles altos no dejaban de mirarlos de reojo sorprendidos, y los estudiantes de segundo año, ellos eran los que miraban todo con mayor tensión, cuchicheando entre sí. Diego no notó nada de todo esto porque comenzó a comer sin ningún respeto por los buenos modales en la mesa. «Oye, si no vas a terminar eso, ¿te importa si lo tomo yo?», preguntó Diego con la mirada en el plato de Pedro. «Claro, adelante», dijo Pedro y luego se inclinó para hablar en secreto. «¿Cómo estás de tus heridas? ¿Te duelen aún?». Diego negó con la cabeza y terminó en pocos segundos no solo su comida, sino también las obras de sus dos amigos. «Para ser un tipo flaco comes como lima nueva», bromeó Víctor. Diego sonrió intentando disimular. Sabía que estaba llamando la atención, pero no lo podía evitar. Y para colmo, tomó 8 botellas de agua. Quería completar su otra misión diaria lo más pronto posible. Pedro pensó en decirle algo, pero su timidez le ganó, y también la sensación de que, desde anoche, Diego estaba raro. Al terminar la última botella, Diego recibió la pantalla del sistema con alegría. Misión diaria número 1 ha sido completada. Recompensa, 5 puntos de experiencia. 80 sobre 100 puntos de experiencia. Solo 20 puntos lo separaban de su primer aumento de nivel. No podía esperar a ver qué beneficios le iba a traer eso. Al fin podía pensar en algo que no fuese su hambre y recordó que había recibido la capacidad de examinar a las personas como recompensa adicional por su pelea de ayer. Se volteó hacia Víctor y decidió usarla en él. Nombre: Víctor Valdés. Raza: humano. Habilidad: ninguna. PS: 10 sobre 10. Tipo de sangre: O negativo. Y como siempre, había 2 secciones con información que estaban bloqueadas. Diego se sorprendió al ver que Víctor no tenía ninguna habilidad. ¿Cómo es posible? ¿No debería decir que puede copiar o absorber las de los demás? Oye, Víctor, ¿todavía puedes usar los poderes de hielo de Erika?, le preguntó Diego. Vaya, no sabía que estabas tan interesado en mí, dijo Víctor mientras se rascaba la nuca. En realidad, mi habilidad se reinicia todos los días y no he tocado a nadie hoy. Es como si no tuviera ninguna. Sí los toqué a ustedes dos, por supuesto, pero no sirven para mi habilidad. Continuaron hablando por un rato hasta que sonó otro timbre que avisaba que el desayuno había terminado y que las clases iban a comenzar. Es hora de ser valiente, Pedrito, y descubrir cómo son las cosas aquí, dijo Víctor palmeando a Pedro en la espalda, que claramente estaba nervioso. Camino al aula, se encontraron con Carlos, el bravucón con quien Diego se enfrentó anoche, que no parecía haber estado en una pelea, y mucho menos haberla perdido. ¿Crees que le dirá a los profesores lo que pasó?, Pedro le susurró a Diego. ¿Y admitir que fue derrotado por alguien con un nivel inferior al que él tiene? Lo dudo, susurró Diego en respuesta. Los estaba esperando el profesor Díaz, el mismo que les había mostrado la escuela a su llegada. Los estudiantes tomaron sus asientos y, al igual que en el comedor, todos eligieron sentarse junto a aquellos que tenían niveles de poder similares. Todos excepto Víctor, por supuesto, que se sentó en la parte trasera del salón con los niveles 1 y 2, justo entre Pedro y Diego. Una vez más, los estudiantes notaron su comportamiento y comenzaron a hablar entre ellos. ¿Qué se cree que está haciendo sentado con los niveles bajos? Lo vi sentarse con ellos en el comedor también. ¿Los profesores van a permitirlo? No tienen que hacer nada los profesores. Si sigue rompiendo las reglas, los estudiantes de segundo año se encargarán de él. Y de los otros 2 también. Díaz carraspeó fuertemente para silenciar a los estudiantes que murmuraban y poder comenzar su clase. Empezó a dar una introducción sobre la escuela y sobre lo que aconteció en la Gran Guerra. Cuando estábamos a punto de perder la Gran Guerra contra los Dalki, comenzó Díaz, aumentando su voz para capturar el emocionante momento con sus ojos ardiendo. Fue entonces cuando aparecieron los originales. Estos humanos habían mantenido sus habilidades ocultas durante cientos de años y solo las transmitían a los miembros de su familia. Hizo una pausa y miró alrededor de la clase para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran prestando atención antes de continuar. Gracias a que compartieron sus habilidades con el resto de la humanidad, pudimos revertir los embates de la guerra y detener a los Dalki.
Cuando hablamos de un original hoy, nos referimos a los fundadores de esa habilidad o a un miembro de uno de los grupos que se han negado a compartir sus habilidades con el resto del mundo. Los puros dicen que hay otra alternativa, que no hacen falta las habilidades, murmuró Pedro a Diego. Víctor se metió en la charla. Dicen que quieren luchar contra el sistema y restablecer la dignidad para todos los humanos. Pero no sé, por algo el gobierno los etiquetó como terroristas. Entonces, ¿qué hace Luisa aquí en la escuela?, preguntó Diego. Los tres giraron para verla sentada en la mitad del aula, atendiendo la clase sin una expresión de nada, como si fuese un robot. Diego especuló. Tiene esa arma de bestia que le vimos en las pruebas, pero además tiene una habilidad de telequinesis. No la hubieran dejado nunca aquí si fuera una pura. Víctor siguió. Es rara. Siento que algo oculta. ¡Silencio!, les gritó Díaz. Los tres se asustaron. El profesor se detuvo un instante. Vio la pulsera de Víctor. Un nivel más alto junto con los chicos de niveles bajos. No le gustó nada. Diego entendía que la escuela era el ejemplo perfecto de cómo funcionaba la sociedad en su conjunto. Tener un nivel de poder más alto te garantiza mejores trabajos y mejores salarios. El gobierno te apoyaba mientras que el resto de las personas con niveles más bajos eran destinados al olvido. Y los que estaban en la cima realmente no tenían un problema con este tipo de sistema de niveles. Los individuos con niveles de poder más bajos harían cualquier cosa que les pidieran solo para ganarse su aprobación, con la esperanza de que algún día pudieran aumentar su nivel de poder. Cualquiera que intentara perturbar este sistema de poder por lo general era silenciado rápidamente. Presten atención. Vivimos en un tiempo de paz, por ahora. Pero, ¿quién sabe cuándo comenzará la guerra nuevamente? Por eso ustedes están aquí. Al final de la clase, Víctor, Diego y Pedro salieron a tomar un refrigerio. En cuanto puso un pie en el exterior, el sistema le mostró a Diego el tan temido mensaje. Todas las estadísticas se reducirán a la mitad mientras estés expuesto a la luz solar. Los tres se sentaron en una banca cercana y Diego se sintió débil. Tanta fuerza anoche, tanta hambre hoy para debilitarse con el sol. No quería admitirlo, pero su rechazo a la luz solar se volvía más y más insoportable. «Oye, ¿estás bien?», preguntó Víctor. «Amigo, estás sudando a mares». «Sí, no es nada. Me da calor fácilmente», mintió Diego. Los tres continuaron hablando de cosas insignificantes y de las experiencias que habían tenido en sus escuelas anteriores, hasta que un grupo de 6 estudiantes varones se acercó a ellos. Cada uno de ellos llevaba una insignia negra en el brazo que indicaba que eran estudiantes de segundo año. Parece que los rumores eran ciertos, dijo uno de ellos. Tenemos algunos asuntos que discutir con los tres. ¿Les molestaría venir con nosotros?, añadió otro. Justo ahora que Diego tenía las fuerzas reducidas a la mitad. Parados ante los matones de segundo año, Diego, Pedro y Víctor se miraron y entendieron lo que sentían sin decir ninguna palabra. Pedro estaba muerto de miedo. Diego, a pesar de estar debilitado por la luz del sol, quería evitar problemas y Víctor, por el contrario, tenía muchas ganas de rock and roll. Sin decir nada, los bravucones los escoltaron a una parte separada de la escuela asignada a los estudiantes de segundo año. Pedro no pudo evitar hablar por lo bajo, producto de sus nervios. Tienen su propio sector, sus propios edificios. Los de segundo no se mezclan con los de primero. A menos que quieran algo, respondió Diego. ¡Huyamos!, propuso Pedro muerto de miedo como último intento de salvarse, pero Diego lo tomó del brazo para que ni siquiera lo intentara. Podrías empeorar la situación. Si quisieran golpearnos o algo así, hubieran esperado a que estuviéramos solos. Si nos fueron a buscar en medio del jardín y delante de toda la escuela, fue para darles un mensaje a los demás. Después de caminar un rato más, finalmente llegaron a su destino. La fachada de uno de los edificios de segundo año. Había algunos estudiantes que pasaban, pero por lo demás, el lugar estaba relativamente tranquilo. El sol brillaba fuerte sobre la zona. «Ya los trajimos, Marco», informó uno de los estudiantes a un muchacho alto con cabello castaño recogido en una cola de caballo,
que estaba sentado en la escalera de acceso al edificio. «Pueden irse». Marco los despidió con un gesto mientras se levantaba. Los estudiantes de segundo año hicieron lo que se les dijo. Han llegado a mis oídos rumores de un estudiante de nivel alto que anda con un grupo de niveles bajos. ¿Y qué? ¿Es en contra de las reglas? Víctor respondió firme y con confianza. Diego no pudo evitar notar el reloj de Marco que mostraba el número 6. Marco empezó a reír. Es cierto, la escuela puede que no tenga una regla escrita que te prohíba relacionarte con niveles bajos como estos dos. Pero hay algunas reglas no escritas. Marco se acercó entonces a Diego. Verás, si tratas a esta basura como si fueran útiles para la sociedad, podrían empezar a creérselo. No seas cruel. Hazles el favor de no darles falsas esperanzas. Ahora que Marco estaba lo suficientemente cerca, Diego intentó usar su capacidad de examinar en él, pero por alguna razón la pantalla apareció borrosa. Parecía que se estaba derritiendo. Toda la información era ilegible. ¿Será porque estoy bajo el sol?, se preguntó Diego mientras Marco lo señalaba con desprecio. ¡Mira a este imbécil! Estoy a solo unos pasos de él y ni siquiera hay un ápice de miedo en sus ojos. No puedo esperar a la próxima guerra para que podamos deshacernos de estos desperdicios y solo los fuertes sobrevivamos. La sangre de Diego empezó a hervir. Odiaba la guerra ya que le había arrebatado todo, incluyendo a sus padres. No le importaba si iba a recibir una paliza o no. Todo lo que quería hacer era golpear a Marco en la cara en ese mismo momento. En cualquier momento va a orinarse encima del miedo, dijo Marco riendo y le dio un golpecito en el hombro con desprecio. Incapaz de contener su enojo por más tiempo, Diego le lanzó un puñetazo. Fue un grave error. Marco lo vio venir. Dio un paso atrás e hizo que el puño de Diego golpeara al aire. Víctor aprovechó para intentar tocar a Marco. Sin embargo, una vez más, Marco reaccionó veloz con anticipación. Víctor ni siquiera se acercó a su objetivo. Marco se burló de ellos con desdén. ¿Creen que voy a dejar que me toque a alguien cuya habilidad ni siquiera conozco? Eres nivel 5, pero no eres nada para mí. Y no los traje aquí para pelear. Consideren esto como una advertencia amistosa. Hay personas en esta escuela a las que ni siquiera el ejército puede tocar. Y si continúan actuando así, se podrían involucrar en este asunto. Luego de eso, Marco subió las escaleras y entró en el edificio de segundo año, dejando solos al trío de amigos. Pedro preguntó angustiado. ¿Creen que está hablando en serio? Cuando estaba en la escuela normal, también odiaban que se mezclen las castas. Y ahora en la escuela militar, parece que es peor. ¿Por qué los profesores no hacen algo para detenerlo? Porque les conviene. Es como funciona el mundo. Con los de arriba intimidando a los de abajo. Es la única manera que los débiles busquen la forma de volverse fuertes ellos mismos. Porque además, si ya eres débil y no tienes habilidades ni familia con poder que pueda ayudarte, ¿a dónde vas a buscar refugio? En el ejército, respondió Víctor. Diego asintió con la cabeza. Exactamente. Después de experimentar el infierno durante 2 años, es probable que hagas cualquier cosa para buscar poder y protección, y el ejército te lo puede ofrecer. Entonces Diego miró a Víctor y suspiró. Lo siento, Víctor, pero creo que sería mejor que cumplamos con lo que piden y tratemos de que no nos vean juntos. ¿Por qué debería hacerles caso? Víctor respondió con enojo. Su arrebato sorprendió a Diego. Después de todo, Víctor tenía más que perder. Eres fuerte. Nadie te va a molestar si no fuéramos tus amigos, le dijo Pedro. Mira, Víctor, supongo que crees que nos estás ayudando, pero no entiendes porque tú nunca has sido un débil como nosotros. Tú puedes luchar. Tú puedes disfrutar de un tratamiento especial porque eres nivel 5. A ti nadie te va a hacer nada. Pedro y yo vamos a ser los que estaremos en la mira de los matones. A Diego le costaba decir eso a Víctor, especialmente porque él era la primera persona de alto nivel que no los miraba como una basura, ni los juzgaba por sus números de nivel. Está bien, hagámoslo a tu manera.
gritó Víctor mientras se alejaba enojado de regreso al edificio de los alumnos de primer año. ¿Se enojó? Tal vez deberíamos haberle explicado mejor que... dijo Pedro en voz baja, aún con miedo. Está bien, ya lo va a entender, suspiró Diego derrotado. Víctor estaba enojado, pero no por las palabras de Diego. Estaba enojado por toda la situación en la escuela. Parecía que incluso aquí la gente estaba dictando cómo debía vivir su vida, con quién podía y con quién no podía relacionarse. Sin embargo, no quería que Diego y Pedro salieran lastimados y aceptó con pesar que dejar de verlos era la elección correcta. Pero no iba a dejar que esa gente le controlara la vida. No, esta vez no. Esta vez Víctor iba a ir tras ellos. Es increíble la cantidad de atención que logró atraer Diego en un solo día, pensó Luisa, que sin que nadie la detectara había seguido desde el desayuno a Diego y los demás. ¿Por qué fue tan débil el puñetazo que le lanzó a Marco? Yo lo vi anoche en la sala de combate, tiene mucha más fuerza y agilidad que eso. Cada vez lo entendía menos y cada vez estaba más determinada a descubrir qué escondía. Sin saber que Luisa los estaba siguiendo, Pedro y Diego decidieron que lo mejor sería regresar al aula para su próxima clase. A los dos les había dolido rechazar a Víctor, pero prefirieron no decirlo en voz alta. Justo antes de llegar al edificio de primer año, se encontraron con un grupo de 3 estudiantes en la entrada. ¿Qué vamos a hacer? Dante nos pidió 50 créditos para el final del día, les preguntó preocupado el chico pelirrojo a sus compañeros. Todos tenían el nivel 2 en su reloj. No sé qué vamos a hacer. No podemos negarnos. Nos molesta porque somos más débiles que él, lamentó el compañero. El tercero, que estaba pensativo, sugirió: a ver, la escuela nos envía 10 créditos por día a nuestros relojes, y la comida aquí es gratuita. Si juntamos lo que tenemos... Además, hay actividades escolares por las que te pagan créditos. Podemos preguntar a los profesores... Dante quiere los 50 créditos para el final del día, no hay tiempo, lo interrumpió el pelirrojo. Diego, que oyó todo, pensó que también existía la posibilidad de utilizar medios más dudosos e ilegales para conseguir créditos. Pero parece que ninguno de los 3 tenía esa posibilidad en mente. ¡Esperen! ¡Deténganse ahí ustedes 2! Gritó de repente uno de ellos a Diego y Pedro justo cuando estaban a punto de pasar a su lado. Pedro se detuvo de inmediato mientras que Diego siguió caminando. ¡Hey! ¿No me oíste? ¡Te dije que te detengas! El mismo chico le preguntó a Diego. El otro se puso frente a él, cortándole el paso, y lo empujó hacia atrás, quedando Diego al lado de Pedro. Si tan solo pudiese entrar al edificio, entonces tendría alguna posibilidad de defendernos a Pedro y a mí. Pero aquí afuera no tengo fuerzas, se lamentaba Diego entre dientes. Creo que acabo de resolver nuestro problema de créditos. Tenemos suerte de tener aquí delante nuestro un par de niveles 1. Entreguen 10 créditos cada uno y los dejaremos entrar, dijo el chico pelirrojo sonriendo. Pero son los únicos créditos que tenemos, se quejó Pedro. Mira, no queremos hacer esto, pero si no lo hacemos, nos patearán el trasero a nosotros. Quéjate con el tipo que nos obliga, se sinceró uno de ellos. El otro remató con un grito intimidante. ¡Entreguen sus créditos ahora! Pedro miró a Diego con una ligera esperanza en sus ojos, tal vez pensando que su amigo podría hacer algo como lo hizo con el bravucón la última vez. Pero lamentablemente, Diego había aprendido de su reciente intento fallido al golpear a Marco que no iba a tener posibilidades. Pero su sistema parecía no estar de acuerdo porque la pantalla apareció ante sus ojos. Este tipo de mensajes, a diferencia de su habilidad y capacidad, no parecían ser afectados por el sol. Se ha detectado un usuario de habilidad enemigo. Has recibido una nueva misión. Derrota al estudiante conocido como Rafael. No sé cuál es Rafael y me van a dar una paliza, pensó Diego. La pantalla no se apagó. Al contrario, el mensaje no dejaba de titilar. Recompensa: 50 puntos de experiencia. Diego se vio tentado. 50 puntos lo acercaban a subir de nivel.
pero también sabía que era una locura. Mientras tanto, la pantalla no se detenía. Se ha detectado una diferencia de nivel de poder de 1. Se recompensará puntos de experiencia adicional. Intentó usar su capacidad de examinar a las personas, pero al indicar a los 3 estudiantes que tenía al frente, solo aparecía información borrosa. Mejor, se dijo Diego. No debería dejar que su avaricia lo domine. Aunque había 3 usuarios de habilidades de nivel 2 frente a él, pero el sistema solo le había pedido que derrotara a uno de ellos. No, es una locura, se dijo descartando la idea otra vez. Decidió entregar los 10 créditos. Colocó su reloj al lado de los chicos y los créditos se transfirieron. Pedro hizo lo mismo y los 2 pudieron por fin entrar al edificio. «Oye, eso fue una gran idea, amigo», dijo uno de los chicos elogiando a su compañero. «Deberíamos quedarnos aquí afuera hasta encontrar algún nivel 1 más». «Oh, ¿en serio?», pensó Diego. Estaba seguro que después de pagarles, el trío también iba a entrar al edificio. Pero ahora planeaban quedarse afuera, esperando más víctimas. Diego se detuvo y se dio vuelta sin poder evitarlo. El pelirrojo lo registró y le dijo: «¡Hey, nivel 1! ¿Por qué nos miras así? ¡Lárgate si no quieres una paliza!». Diego apretó el puño y gritó: «¡Rafael!». Desafortunadamente los otros 3 chicos lo miraron sin reaccionar. «¡Maldición!», exclamó Diego. Con la capacidad de examinar afectada por la luz solar, pensó que gritando el nombre iba a descubrir quién era Rafael, pero aún tenía otro as en la manga. «Si vuelves a hacer algo así conmigo, Rafael, estás muerto», insistió Diego y simuló con la mano un corte en la garganta. El chico pelirrojo en el centro se adelantó. «¿Qué demonios me dijiste, basura? ¿Te volviste loco?». Avanzó agresivamente hacia Diego, listo para golpearlo en la cara. «¡Corre!», gritó Diego hacia Pedro. Como un rayo, los 2 amigos corrieron lo más rápido que pudieron hacia su próxima clase. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Pedro mientras corrían. «Me sentí mal de darles los créditos, así que al menos quería molestarlos un poco como venganza», mintió Diego. Pedro no pudo evitar pensar que Diego estaba un poco loco, pero le gustaba el hecho de que su nuevo amigo no parecía dejarse pisotear por la gente, incluso cuando eran más fuertes que él. Cuando lo miró, comenzó a aparecer en sus ojos un sentimiento de admiración mezclada con incredulidad. Justo afuera de su salón de clases, antes de entrar, Diego abrió en su pantalla el menú de misiones. Para su deleite, descubrió que aunque estaba lejos de Rafael, la misión seguía activa, lo que indicaba que podría obtener los puntos de experiencia en cualquier momento, siempre y cuando pudiera vencerlo. «Vas a ayudarme a subir de nivel, Rafael querido», murmuró para sí mismo con una sonrisa desafiante. Un gesto totalmente desconocido para el rostro de Diego hasta ahora. ¿Esta habilidad podría despertar en Diego la maldad? «No veo a Víctor por ningún lado. ¿Crees que esté bien?», preguntó Pedro con un poco de preocupación en su voz. Él y Diego estaban de vuelta en el comedor esperando que se sirviera la cena. El día había pasado rápido. La mayoría de las clases habían sido presentaciones sobre lo que iban a aprender durante el año en la escuela militar. Durante los tiempos libres, tanto Pedro como Diego habían hecho todo lo posible por evitar cruzarse con los otros estudiantes para que nadie los molestara por pertenecer al nivel más bajo. La suerte finalmente les había sonreído. Ahora estaban ahí sentados solos en una mesa entre el resto de los estudiantes de nivel como ellos. A Diego, otra vez, le gruñía el estómago por el hambre y Pedro no dejaba de mirar a todos lados buscando a Víctor. Estaba intranquilo. «No me preocuparía demasiado por él. Los 2 sabemos que él está mucho más seguro que nosotros en esta escuela», le recordó Diego a Pedro. Más para tratar de convencerse a sí mismo que para otra cosa. Finalmente, retiraron la cena que Diego devoró aún más rápido que el desayuno. Cuando terminaron de comer, regresaron al dormitorio. Y para su sorpresa, Víctor ya estaba en la habitación acostado en su propia cama, pero al verlo saltó hacia ellos. «¡Hey! ¡Los estaba esperando!».
quería que sepan que no estoy enojado con ustedes porque tengamos que mantenernos alejados, sino con toda esta situación, dijo. Diego y Pedro iban a contestarle, pero no pudieron evitar verle un moretón en la mejilla. Era rojo y estaba hinchado. ¿Qué te pasó en la cara?, le preguntó a Víctor, que se tocó el moratín. Oh, ¿esto? Tuve una pequeña discusión, pero no se preocupen, no perdí. Soy fuerte, y flexionó sus músculos como demostración. Un fuerte gruñido escapó de la panza de Diego. Pedro y Víctor lo miraron asombrados y él se puso rojo de vergüenza. Lo siento, creo que me quedé con algo de hambre, explicó Diego, y tras un segundo de tensión, los tres estallaron en risas. ¿Por qué no vas a la tienda que está aquí afuera de la escuela? Oí que tiene de todo, no está muy lejos, sugirió Víctor. Diego miró su reloj y la decepción reemplazó a la vergüenza. Le hubiera gustado comprar algún refrigerio, pero no tenía créditos después que Rafael el pelirrojo y sus amigos se los quitaran. Víctor se dio cuenta de la situación y antes de que Diego o Pedro pudieran decir nada, acercó su reloj contra el de Diego. Transferencia de 10 créditos exitosa. Sonó la notificación. Para eso están los amigos, ve por algo, insistió Víctor con una sonrisa. Gracias. Diego dejó a Pedro y Víctor solos y salió hacia la tienda. Estaba a unos 20 minutos caminando. En la entrada de la escuela había una enorme puerta custodiada por 2 guardias en todo momento. Solo se permitía la entrada a estudiantes, profesores y personal militar. Para salir o entrar debes mostrar tu reloj, dijo uno de los custodios al detener a Diego, que hizo lo que le pidió. En cuanto pasó la puerta, decidió chequear su sistema. Resistencia, 10 sobre 10. Era hora de poner eso a prueba. Ya había oscurecido y el sol no se veía por ningún lado. Diego comenzó a correr a un ritmo relativamente rápido hacia la tienda. Después de correr 5 minutos, notó con alegría que no se había quedado sin aliento como le solía pasar. Decidió correr aún más rápido y finalmente llegó a la tienda en un tiempo récord de 7 minutos. Impresionante, pensó Diego. Había corrido varios kilómetros y podría seguir por varios más. Se dio cuenta de que algo en su cuerpo había cambiado. Ya no tenía la contextura débil que solía tener, sino el físico fibrado de un atleta. Además notó que mientras corría en la noche, podía ver todo con mucha claridad, incluso cuando no había luces en el camino, como si la luna iluminara todo. ¿Una especie de visión nocturna?, pensó. El sistema reclamó atención. Tu hambre aumenta ligeramente. Lo sé, estoy ocupándome de eso, dijo Diego algo molesto con la notificación que lo sacó de sus pensamientos. Al entrar en la tienda tomó sus refrigerios favoritos, patatas fritas y helado, pero cuando fue al dar vuelta a un pasillo de la tienda vio a Rafael y sus amigos conversando mientras elegían unos refrescos. Diego se agachó en silencio y esperó a que terminaran de comprar. Pensé que iba a tener que rastrearlo, pero vino directamente hacia mí, pensó con cautela. Mientras esperaba, miró a su alrededor en la tienda, y justo había una estantería con muchas máscaras. Una en particular que le llamó la atención. Cubría la mitad superior de la cara, dejando solo la boca descubierta y era completamente negra, salvo por un diseño de salpicaduras de sangre muy realista. Cuando escuchó que Rafael y los demás salían de la tienda, tomó la máscara y los refrigerios y las puso en el mostrador para abonarlas. Esa noche, Diego se sentía revitalizado, lleno de energía como nunca antes. Quizá por eso no notó a Luisa que, hábil como nadie, lo había seguido una vez más. ¿Qué diablos? Estamos a meses de Halloween. ¿Qué está haciendo comprando una máscara como esa?, pensó para sí misma. Afuera, Rafael y sus amigos tomaban las bebidas que habían comprado y conversaban aburridos. Vayamos a jugar básquet al club, ¿qué les parece?, dijo uno del grupo. Saben que mi habilidad es inútil para juegos como ese. Mejor voy a regresar y los espero junto a la entrada de la escuela. Quizás pasa algún tonto al que pueda sacarle unos créditos, respondió Rafael. Los otros 2 chicos se miraron entre sí. Se sentían un poco culpables.
Sabían que eso que estaban haciendo estaba mal. Se engañaban a sí mismos diciéndose que lo hacían para no ser golpeados por alguien de un nivel de poder más alto. Pero por lo visto para Rafael era algo diferente. Parecía que él sí estaba disfrutando intimidar a los más débiles. Rafa chocó los 5 para despedirse de sus amigos y volvió a la escuela. Pero justo en la mitad del camino de regreso había un parque. Estaba completamente desolado. Tenía muy poca iluminación y muchos árboles detrás de los cuales Diego podría esconderse. «Es hora del espectáculo», se dijo Diego a sí mismo mientras se ponía la máscara y se preparaba para darle a Rafael la sorpresa de su vida. La noche era fresca y silenciosa. La única luz visible provenía de la luna. Rafael paseaba por el parque pensando en el hermoso número que mostraba su reloj. 80 créditos. Soy un genio. No sé por qué no hice esto antes. Tengo más que suficiente para pagarle a Dante. Con la protección de uno de su nivel, nadie va a intentar atacarme. Además, me van a quedar algunos créditos para mí. Puedo comprarme ropa, unas gafas oscuras y esas espadas que hay en la sala de combate para dar más miedo a los chicos de niveles bajos y así ganar más créditos, pensaba Rafael mientras se adentraba cada vez más en el área boscosa del parque. Justo lo que Diego quería. Bien, sigue caminando hacia el lugar más alejado posible. Así va a ser más fácil atraparte, pensaba Diego mientras lo perseguía, asegurándose de que no hubiera nadie más alrededor. Incluso si logra huir, no me va a ver y no va a saber quién soy. Se tranquilizó a sí mismo mientras la adrenalina fluía por su cuerpo como nunca antes. Diego se preparó para atacar. Rafael aún estaba disfrutando de sus créditos cuando, de la nada, algo lo golpeó en el costado. Cayó al suelo sosteniendo su barbilla. «¿Qué fue eso? ¿Quién fue?», gritó. Y cuando miró para arriba, vio la silueta de un chico parado sobre él con una máscara aterradora. Bajo la luz de la luna parecía estar cubierto de sangre real. Toda la seguridad de Rafael desapareció de inmediato. «¿Qué diablos? ¿Quién eres?», balbuceó con la voz temblorosa. Diego no iba a responder. Quería terminar la pelea rápido. Corrió hacia Rafael y le lanzó una patada. Pero esta vez Rafael estaba preparado. Levantó sus manos y bloqueó la patada. Sus brazos no se lastimaron. Por el contrario, Diego sintió como si hubiese pateado una roca sólida. ¡Maldición!, estalló Diego confundido mientras retrocedía rápidamente. Miró para abajo y vio que su pierna estaba malherida. Parecía que hasta sus huesos se habían doblado ligeramente. Rafael respiraba con dificultad y aún no lograba levantarse, pero se dio cuenta que su enmascarado atacante estaba lastimado y dolorido. Pudo divisar la luz de su reloj y ver claramente que tenía un nivel de poder 1. Rafa comenzó a reír convencido de su superioridad y se levantó. «Debo admitir que me sorprendiste con el golpe en el rostro. Debes ser uno de los estudiantes a los que les quité créditos esta mañana. ¿Querías vengarte? Pésima idea». Diego rápidamente usó su técnica de examinar. Nombre: Rafael Valdés. Raza: humano. Habilidad: endurecimiento. PS: 8/10. Tipo de sangre: B positivo. ¿Habilidad de endurecimiento? Ahora entiendo por qué mi pierna sintió como si hubiese pateado una roca. Entendió Diego que ya había escuchado sobre esa habilidad. Quizás era la adrenalina, pero aún sentía que podía ganar esa pelea. Se abalanzó ante Rafa una vez más, esta vez tirando un puñetazo. El ataque fue más rápido de lo que Rafael había esperado, sin darle tiempo para usar su habilidad, y lo hizo retroceder escupiendo un diente roto. «Ese reloj es mentira. Es para confundirme. ¡Maldito sea!», pensó Rafael. Diego le lanzó otro puñetazo, pero esta vez su contrincante sí endureció su rostro a tiempo. Una vez más, Diego sintió que había golpeado una roca. Gritó de dolor y se apartó, creando algo de distancia entre los dos. El sistema apareció para decirle algo que ya sabía. «Tu puño está roto. PS 7/10.
Tengo que sorprenderlo. Solo así le voy a poder ganar. Solo así voy a evitar que pueda usar su habilidad de endurecimiento, pensó Diego desesperado. En ese instante se le vino a la mente una idea. Si el nivel de habilidad de Rafa era 2.5, era probable que Rafael solo pudiera endurecer una parte de su cuerpo a la vez. Era solo una teoría, pero Diego no tenía nada que perder. Y tampoco tenía tiempo para pensar en otra cosa, porque ahora era Rafael el que iba hacia él levantando los brazos para golpearlo. Entonces Diego decidió enfrentarlo. Corrió hacia él gritando: «Voy a destrozar tu fea cara, aunque sea lo último que haga». Rafael endureció su rostro. Estaba listo para reírse de su atacante una vez más. Diego iba con sus puños apuntándole a la cara, pero a último momento, Diego le asestó una patada en su estómago desprotegido. ¡Ah! ¡Funcionó!, pensó Diego mientras Rafael se doblaba de dolor en el suelo. Luego fingió lanzar un rodillazo hacia el estómago de Rafael, pero lo remató con un golpe de puño cerrado en la nuca. Rafael yacía en el suelo indefenso, gimiendo de dolor. Con un último golpe certero en la parte posterior de la cabeza, lo dejó inconsciente. Misión completada. Has obtenido 50 puntos de experiencia. Recompensa adicional: 20 puntos de experiencia recibidos. Diego sonrió al ver que la pantalla desaparecía para mostrarle otra con letras más grandes y de colores celebratorios. 100 sobre 100 puntos de experiencia. ¿Quieres subir de nivel? ¿Sí quiero subir de nivel? ¿Qué duda tienes?, se dijo Diego a punto de aceptar. Pero en ese momento el sistema le mostró otro mensaje. Una vez que hayas subido de nivel, los cambios serán irreversibles. ¿Por qué el sistema le puso ese letrero? ¿Se lo tenía que pensar mejor? Diego dudó por un instante, pero en ese momento el deseo de explorar fue más grande. ¿A quién le importa? ¡Sí! ¡Quiero subir de nivel!, gritó encantado. La pantalla volvió a lucir como siempre. ¡Felicidades! Ahora estás en el nivel 2. El proceso de evolución ha comenzado. ¿Evolución? ¿Dijo evolución? Una cosa era cambiar de nivel y otra evolucionar. ¿Qué significaba eso? Diego miró sus piernas lastimadas por la patada que lanzó contra Rafael y su mano ensangrentada. Estaban cicatrizando. Su poder de sanación se había activado, curando todo, hasta que de repente su cuerpo se tensó. Sintió un fuerte dolor punzante en su corazón. El órgano comenzó a latir más rápido de lo que lo había hecho nunca antes. La sangre fluía por las venas de todo su cuerpo. No debo gritar. El camino hacia la escuela está cerca, y si pasa alguien podría oírme, se dijo a sí mismo mientras se retorcía en silencio. Pero el dolor fue demasiado para él y cayó de rodillas mientras el calvario se extendía por todo su cuerpo. Del corazón pasó a sus brazos, sus piernas, su pecho, su cabeza, y finalmente con más intensidad que nunca se ubicó en su boca, en sus dientes, en 2 de ellos, los colmillos. Y tan súbitamente como había iniciado, el dolor punzante llegó a su fin. Para Diego, esa experiencia tortuosa había durado toda una vida, pero en realidad solo habían pasado unos minutos. Estaba exhausto. Una nueva notificación apareció ante él. Felicidades. Has evolucionado con éxito. Ahora eres semihumano. Diego miró las palabras que el sistema le mostraba, incapaz de entenderlas. Nunca había oído el término semihumano. Y el proceso era irreversible. Antes de que pudiera procesar todo lo que había pasado, aparecieron aún más mensajes. Tus estadísticas han aumentado. Capacidad desbloqueada. Ráfaga de sangre de nivel 1. Otra cosa que Diego jamás había oído nombrar. ¿Qué era eso? El sistema parecía saberlo. Ráfaga de sangre. La capacidad tiene un alcance de 5 metros. Dispara una línea roja de energía desde las manos del usuario. Para usar la capacidad, el usuario debe usar su propia sangre, lo que le resta un punto de salud por cada ráfaga. Diego quiso ponerse de pie lentamente, con miedo de que el dolor punzante regresara.
pero se levantó en menos de un instante. Tenía más fuerza que nunca. Se sentía bien. Excelente, en realidad. No tuvo tiempo para averiguar cuáles eran sus nuevas estadísticas porque otro mensaje apareció, más audaz que los anteriores. Un mensaje que llevó a Diego a un estado de shock. Tu hambre crece. Disminuirán 1 punto cada hora hasta que hayas consumido sangre humana. No hay vuelta atrás. Ahora Diego tenía que beber sangre humana para sobrevivir, sí o sí. Un hilo de sangre roja, espesa y seductora partía del brazo de Rafael, que seguía inconsciente. El líquido recorría su cuerpo hasta caer al suelo y así perderse entre la tierra oscura del parque. Diego no podía sacarle la vista de encima. Muchos interrogantes asaltaron su mente. Preguntas para las que no tenía respuestas. ¿Cuánta sangre se supone que debo beber? ¿Puede morir Rafael si hago esto? ¿O lo que es peor, se va a convertir en vampiro como yo? En el suelo, sin recuperar la conciencia del todo, Rafael empezaba a gimotear. ¿Soy un vampiro?, murmuró para sí Diego sin poder creerlo todavía, incapaz de procesar todo lo que le estaba sucediendo. ¿Soy un vampiro? La pregunta se había vuelto certeza. El último mensaje del sistema no le permitía ignorarlo más. No podía ignorar todas las señales que tenía en sus narices. Un libro de ficción sobre vampiros le dio puntos de experiencia. Se debilitaba bajo la luz del sol. Tenía hambre y sed constantemente. Su cuerpo sanaba misteriosamente después de sufrir una agresión. En la noche se sentía poderoso. Su visión era óptima. Y sobre todo, el ansia desenfrenado que sentía por ese hilo de sangre. Por la sangre que Rafael aún tenía en sus venas. «No puedo. ¡No! ¡No!», gritó Diego. Había un vínculo moral, el último vestigio de humanidad que lo detenía para convertirse por completo en una bestia. El sistema, por su parte, no se detenía. Has recibido una misión opcional. Bebe la sangre de tu víctima para ganar 1 punto de estadística. Diego tragaba saliva para contenerse. Podía oler la sangre de Rafael como el aroma de un exquisito banquete. Podía escuchar el latido de su corazón. Sin darse cuenta, se inclinó hacia él y pudo ver el latir del pulso en el cuello de Rafa. La sangre fluía por sus venas. El hedor de la sangre era intenso y embriagante. «No lo voy a hacer», murmuró Diego luchando contra sí mismo, pero le costaba creérselo. «¿Qué diablos?», se preguntó Luisa, observando todo a una distancia prudente camuflada entre sombras. ¿Va a besar a Rafael o qué le va a hacer? ¿Qué le pasa a este tipo? Luisa había seguido a Diego desde que salió de la tienda. Cuando lo vio seguir a Rafael y ponerse la máscara, entendió perfectamente lo que iba a hacer. Luisa fue testigo de cómo Diego le tendió la emboscada a Rafael y vio cómo había logrado ganarle. Ahora Diego se inclinaba sobre Rafael. Luisa vio cómo levantaba el cuerpo desvanecido de su oponente mientras se arrodillaba a su lado. La mirada con la que Diego observaba a Rafael era muy extraña. No era la de un ganador sobre un perdedor. ¡Maldición!, gritó Diego con tanta fuerza que hasta Luisa se estremeció y luego volvió a colocar el cuerpo inconsciente de Rafael en el suelo. En las películas se ve tan fácil. La simple idea de hundir mis dientes en alguien. ¡No puedo hacerlo!, pensaba Diego, incapaz de tomar una decisión. Después de tanto movimiento, el hilo rojo de sangre drenado había desaparecido. Espera, tal vez no tenga que hacerlo. Podría hacer un pequeño corte en su brazo y lamerlo. Quizás eso funcione, dijo Diego para sí. Luisa podía ver que Diego murmuraba algo, pero no podía ver qué estaba haciendo. Llevada por la oscuridad, comenzó a acercarse lentamente a través de los árboles, y sin darse cuenta, su pie aterrizó en una pequeña rama. ¿Qué fue eso?, pensó Diego mientras giró su cabeza y miraba a su alrededor. Luisa se quedó quieta en su lugar.
¿Acaso Diego la había visto? No podía ser descubierta. Diego no la distinguió en la oscuridad, pero había escuchado claramente algo. Entró en pánico. Temía que alguien se acercara y lo descubriera. Luisa no entendía nada. Apenas sintió la rama que se rompió en sus pies, pero ni siquiera había escuchado el sonido. ¿Cómo es posible que él lo haya escuchado a unos metros? Diego dejó el cuerpo donde estaba y puso la máscara en la bolsa con sus compras. Notó que el helado que había comprado ya se había derretido, pero por alguna razón, cuando lo vio, ya no le parecía tan apetitoso. Sentía un tipo de hambre en su estómago que no podía satisfacer con comida, y se preguntaba cuánto tiempo iba a poder aguantar. Dejó todo así y regresó a la escuela militar a gran velocidad. Parezco normal. Yo mismo, el de siempre. Nadie va a sospechar nada. Diego se decía a sí mismo parado ante el espejo del baño de la escuela militar. Se miró detenidamente para ver si había algún cambio, por más pequeño que fuera. Incluso se levantó los labios para poder ver mejor sus dientes, pero también estaban como siempre. ¿Por qué sentí ese dolor en mis dientes en ese momento? Los vampiros tenemos colmillos. ¿Tenemos? Su mente ya aceptaba su nueva identidad, pensó. Soy un vampiro. Mirándose al espejo, Diego abrió su pantalla de estado para ver si sus estadísticas habían cambiado después de evolucionar. Nombre: Diego Tallin. Raza: semihumano. PS: 15/15. Experiencia: 50/200. Fuerza: 10. Agilidad: 10. Resistencia: 10. Puntos de estadísticas disponibles: 1. Sus puntos de salud habían aumentado en un 50%. ¿Y qué podía hacer con ese punto de estadísticas? El sistema le dio la posibilidad de aumentar su fuerza, agilidad o resistencia. No necesito más fuerzas. Con una buena arma puedo ganarle a quien sea si soy más veloz. Si Rafael o quien sea me buscan, lo que más conviene es ser rápido y ágil como un asesino. Agilidad: 11. ¿Por qué me dio un solo punto el sistema al cambiar de nivel si las misiones opcionales me han dado más puntos? Esa es la forma más rápida. Eso es lo que debo hacer. Los pensamientos de Diego no dejaban de dar vueltas por su atormentada cabeza. Tengo que beber sangre humana si quiero calmar esta sed. Aunque no estaba seguro de si sería capaz de hacerlo, tenía que investigar más sobre el sistema y sobre los vampiros. Tal vez así podría descubrir si había una forma de reemplazar la ingesta de sangre humana por otra cosa. Tenía que haberla. Con todo eso en mente, regresó a su habitación. Pedro estaba haciendo todo lo posible por estudiar el libro de habilidades que le había dado el ejército y Víctor lo estaba ayudando. ¡Ey! ¿Por qué tardaste tanto? Estábamos preocupados. Pensamos que te habías perdido. Se notaba la preocupación de Víctor. Es que fui a conocer un poco de la ciudad, mintió Diego. Estoy muy cansado, me voy a dormir. Nosotros también deberíamos ir a dormir y dar por terminado el estudio por hoy, dijo Pedro agotado. Apagaron las luces y el trío de amigos se dispuso a dormir. Y aunque fue Diego quien lo sugirió, no pudo conciliar el sueño. No solo le dolían las tripas del hambre, sino que además tenía demasiadas cosas en su mente. El mensaje del sistema lo atormentaba. Tus PS disminuirán un punto cada hora hasta que hayas consumido sangre humana. ¿Cuántas horas le quedaban entonces? Cuando se despertó al día siguiente, el hambre era peor que antes, y tenía un dolor de cabeza intenso. Lo primero que hizo fue abrir su sistema. Han pasado 10 horas. Tu hambre crece. Has perdido 10 PS. Tus PS continuarán disminuyendo cada hora. ¿Cuánto tiempo me queda?, se preguntó Diego sabiendo de antemano la respuesta. Le quedaba poco tiempo. Muy poco. Al despertar al día siguiente, todos los sentidos de Diego estaban en alerta máxima. Le quedaba poca energía. Víctor lo notó raro. Oye, ¿estás bien, amigo?,
preguntó al abrir los ojos y ver el rostro pálido de su amigo. Sí, solo tengo que ir a un lugar, se excusó Diego mientras salía torpemente de la habitación. Cuidado, no lleves nada por delante, le pidió Pedro, pero Diego apenas lo escuchó. Camino al comedor, Diego no dejaba de pensar. Había planeado dormir solo durante 5 horas. Así iba a tener casi medio día para idear un plan y encontrar la alternativa a beber sangre. En su plan maestro, esto lo pensaba hacer antes de que comenzaran las clases de la mañana. ¿Cuánto tiempo le quedaba? El desayuno era obligatorio. Empezaba a las 8 de la mañana y duraba 1 hora. Luego las clases eran hasta el mediodía. El ejército lo castigaría severamente si faltaba alguna. Pero, ¿qué le importaba eso si iba a terminar muriendo por no alimentarse? Tenía que evitar a toda costa que sus puntos de salud llegaran a 0. Diego se dirigió a la fila del comedor para que le sirvieran algo de comida. Estaba respirando profunda y lentamente, suponiendo que eso lo iba a ayudar a acostumbrarse a sus sentidos agudizados. Podía escuchar las conversaciones en el otro lado del comedor. Los golpes de ollas y sartenes en la cocina sonaban como si estuvieran junto a él. Debía aprender a ignorar todos estos sonidos y a despejar su mente. Justo en ese momento, entró Rafael a la cafetería. Sorprendentemente no tenía marcas en su cuerpo por la pelea de ayer. La única explicación era que se había recuperado por completo en la enfermería. «Fuera de mi camino, idiota», le espetó a un estudiante que se le cruzó. Su mal humor seguro tenía que ver con la vergüenza que sentía por el ataque que sufrió la noche anterior. Así que cuando Rafa vio a Diego, ese debilucho que ya había intimidado y abusado con anterioridad, decidió que era el blanco perfecto para liberar toda su frustración acumulada. Obviamente que no reconoció en él al enmascarado letal que lo había atacado. «Oye, enano, hazte a un lado», y se metió delante de Diego en la fila por la comida. Diego estaba demasiado ocupado tratando de aislar los sonidos de su mente para prestarle atención y reducir energía. Rafa, como Diego no le prestó atención, lo provocó. ¿Algún problema? Te estoy hablando, cabrón, dijo Rafa con bronca, mirando el reloj que llevaba Diego. Al ver el número 1 brillando intensamente, le trajo malos recuerdos de la noche anterior. ¿Quién demonios crees que eres? Te estoy hablando y me tienes que responder, gritó el bravucón mientras agarraba a Diego por el cuello, quedando frente a frente. Al igual que ayer, Diego podía escuchar el latido del corazón de Rafael. Respiraba hondo para intentar contenerse, pero es que podía sentir la sangre fluyendo por el brazo de su enemigo como si fuera agua para un sediento. En ese momento, algo se apoderó del cuerpo de Diego. De inmediato golpeó el brazo de su contrincante y se abalanzó sobre él, haciendo que ambos cayeran al suelo. Ahora estaba encima de Rafael y lo tenía sujetado de las 2 manos. ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar!, gritó Rafael inútilmente y sin lograr sonar intimidante. Su capacidad para endurecer su piel era inútil en esa situación. Diego comenzó a sentir algo creciendo en su boca. Colocó su cabeza a solo unos centímetros del cuello de Rafael y se preparó para morder. Justo cuando abrió la boca, sin embargo, sintió que alguien lo agarraba por los hombros y lo arrojaba hacia las personas en la fila. Era Dante, un estudiante alto con un corte de pelo militar y una complexión musculosa. Su apariencia era más similar a la de un adulto calvo. «No toques a uno de mis chicos», le dijo el matón. Rafael se puso de pie sudando y jadeando. «¡Estás muerto, imbécil!», le dijo a Diego, pero luego miró a Dante con sumisión. «Gracias. Muchas gracias». Tan pronto como Dante dio un paso hacia Diego para seguir atacándolo, Víctor se interpuso en su camino para defender a su amigo. «¿Realmente quieres pelear?», preguntó Víctor levantando el brazo para mostrar el nivel de poder en su reloj, pero no era más que una fanfarronada, ya que no tenía cerca a quien tocar para copiar su habilidad. Afortunadamente, el número 5 intimidó a Dante y sin decir nada agarró a Rafael, que aún tambaleaba, y se lo llevó. Justo antes de salir por la puerta,
Rafael miró a Diego y se pasó el dedo por el cuello como cortándolo en una amenaza hacia él. «No puedo creer que funcionó», suspiró Pedro al tiempo que corría a asistir a Diego. Mientras se incorporaba con ayuda de sus dos amigos, algo quedó claro. Los profesores no van a intervenir en ninguna pelea de los alumnos, pasara lo que pasara. En el comedor había muchos guardias en cada rincón, pero ninguno de ellos había hecho nada para separarlos. Después de que el grupo terminó de desayunar, era hora de ir a sus clases de la mañana. Diego no podía concentrarse en nada, y el sistema no dejaba de mostrarle cómo sus puntos de salud disminuían a cada minuto que pasaba. Lamentó no haber mordido el cuello de Rafael cuando tuvo la oportunidad. A la hora del almuerzo, nuevamente se apresuró a salir del aula sin Víctor y Pedro. El mensaje del sistema era ya una alerta titilante y amenazadora. PS 1/15. Sus manos no dejaban de temblar. Estaba enloquecido. Sin darse cuenta de hacia dónde caminaba, Diego terminó en la biblioteca. En un rincón tranquilo estaba la sección de ficción. «Por favor, que haya algo que pueda usar», imploró Diego mientras sacaba libro tras libro de fantasía sobre vampiros. En algunos, los vampiros podían sobrevivir bebiendo sangre animal, pero el sistema de Diego había dejado clara su necesidad de sangre humana. En otras historias, los vampiros habían sido responsables de saquear los hospitales en busca de suministros. Pero el hospital de la ciudad estaba fuertemente custodiado y no iba a llegar a tiempo, ni en bus. El mensaje alarmante del sistema empeoró. Últimos momentos. Bebe sangre humana ya. 5. Diego pudo sentir cómo se debilitaba. Leyó un último libro y no encontró nada útil. Se desplomó en el suelo. 4. Cuando cerró el libro, vio a Luisa parada frente a él. «¿Estás bien? Estás muy pálido», dijo ella y se inclinó para estar a la altura de sus ojos. Colocó su mano en su frente para revisar su temperatura. 3. «Estás muy frío. ¿Quieres que te lleve a la enfermería?» Diego no había escuchado una sola palabra de lo que ella había dicho. El cuello de Luisa era demasiado sugestivo. 2. El impulso era incontrolable. Suspirando, agarró a Luisa del brazo y la acercó a él. «¿Qué haces?», gritó ella. 1. Un débil «perdón» escapó de los labios de Diego y mordió su cuello con hambre. Para sacarle más sangre y así evitar que ese vital néctar escapara. Su cuerpo había tomado el control. Actuaba solo por instinto. Cuando un chorro de sangre entró en la boca de Diego, Luisa no sintió ningún dolor. Sintió placer. Una sensación de hormigueo recorrió su cuerpo mientras su sangre fluía hacia arriba y salía de su cuello. Incluso si hubiera querido resistirse, no hubiera podido. La mordida tenía un efecto paralizante. El sistema no dejaba de mostrar notificaciones a Diego. «Tu hambre ha disminuido. PS 3/15. Tus PS se regeneran. PS 8/15. Los mensajes aparecieron uno tras otro y Diego continuó succionando la sangre de Luisa. PS 15/15. Solo después de que apareció el último mensaje, Diego recuperó el control de su cuerpo y su mente. Inmediatamente soltó a Luisa, haciendo que cayera al suelo. En medio del placer que la invadió, ella se había desmayado. «¿Qué diablos es esto?», Diego se preguntó en voz alta sin estar seguro de dónde estaba. Mirando a su alrededor, notó a la pobre chica en el suelo. «¿Yo hice eso?». Las imágenes de lo que acababa de hacer inundaron su cabeza. «Se ha absorbido tipo de sangre A positivo. Has ganado un punto de fuerza». La curiosidad de Diego de revisar su sistema siempre estaba presente, pero por ahora necesitaba sacar a Luisa rápidamente de la biblioteca. Aunque estaban en una parte tranquila, sin nadie cerca, no sabía qué pasaría si alguien lo encontraba a él junto a ella tirada en el suelo.
Al acercarse a Luisa, Diego pudo escuchar su respiración. Ella solo estaba inconsciente, pero había 2 claras heridas hechas por la mordida de los colmillos en su cuello que necesitaban ser atendidas. La levantó con sus 2 manos y, para su sorpresa, descubrió que era más ligera de lo que había imaginado. ¿O es que los vampiros como yo somos así de fuertes? Tratando de no perder tiempo, salió de la biblioteca. En el camino recibió miradas de desaprobación de los otros estudiantes. No era extraño ver a alguien llevar a una persona herida en la escuela, pero era extraño ver a un chico con un nivel 1 en su reloj cargar a una chica con un nivel superior en el suyo. En la enfermería solo había una doctora llamada Nayeli que parecía tener unos 30 años. Llevaba gafas redondas y tenía el cabello recogido en una coleta. ¿Y otro más?, suspiró Nayeli antes de señalar hacia atrás. Hay una cama libre. Si puedes dejarla ahí, la atenderé lo antes posible. Diego hizo lo que le dijo y colocó a Luisa suavemente en una de las camas individuales en la parte trasera. La enfermería era bastante grande. Diego nunca había visto una escuela con una así. Había un total de 30 camas. Sin embargo, por lo que podía ver, Nayeli parecía ser la única que trabajaba en el lugar. Diego se concentró en Luisa, que parecía simplemente dormida. Tenía un aura de paz que no podía terminar de comprender. Su mente empezó a correr con especulaciones sobre lo que había pasado. Una parte de él trataba de autoconvencerse de que el sistema podría haber estado jugando con él. Aunque vio cómo disminuían sus puntos de salud, nunca sintió que estuviera a punto de morir en ningún momento. De hecho, no sabía si llegar a 0 puntos de salud equivalía a la muerte. Tenía que averiguar muchas cosas. En lo más alto de la lista estaba investigar con qué frecuencia su cuerpo requería sangre. Lo único que se le ocurría era ver qué sucedía cuando se privaba de tomarla, así que no le quedaba otra que esperar a que regresara esa sed voraz. Luisa emitió un gemido casi imperceptible para todos, pero Diego lo escuchó gracias a la potencia de sus sentidos. ¿Qué iba a pasar cuando Luisa se despertara? ¿Recordaría algo de lo que pasó? ¿Iba a tener que convencerla de que mantuviera todo en secreto? Si otros se enteraban de su habilidad, tanto las empresas privadas como el ejército iban a querer obtenerla para usarla en su beneficio. Y antes de que alguien lo descubriera, tenía que saber cómo funcionaba bien el sistema y volverse lo suficientemente fuerte como para protegerse. Nayeli tropezó y tiró al suelo unos instrumentos. El ruido fue tal que distrajo a Diego y lo sacó de sus pensamientos. Ella maldijo entre dientes y siguió atendiendo pacientes. En ese momento, aproximadamente la mitad de las camas estaban ocupadas por estudiantes, y Diego no pudo evitar notar que la mayoría de ellos eran de nivel bajo. Nayeli se acercó a donde estaba Luisa y comenzó a examinarla. Colocó su mano alrededor de su muñeca y revisó sus pulsaciones. Ahí fue cuando señaló su cuello. ¿Qué sucedió?, preguntó claramente preocupada. Diego entró en pánico, pero en el cuello de Luisa, donde ya no había 2 heridas, las 2 marcas de los colmillos por los que él había chupado su sangre, solo había 2 cicatrices. Diego se sorprendió. ¿Se curó sola? ¿Eso era parte de su habilidad? Inventó una mentira rápida. No estoy seguro. Estaba en la biblioteca cuando la vi en el suelo así. Las clases terminaron hace poco, así que no puede haber pasado mucho tiempo desde que se desmayó. Sin embargo, parece estar bien. Se va a recuperar, señaló Nayeli mientras escribía en una historia clínica. Aunque es una lástima que una chica tan bonita como ella termine con esas cicatrices. Nayeli colocó su mano en el cuello de Luisa donde estaban las marcas. Cerró los ojos, respiró hondo y después de unos segundos levantó las manos y las marcas habían desaparecido. Como si nunca hubiera habido allí nada más que una piel perfecta. Todos los rastros del ataque de Diego se habían esfumado. Diego la miró admirado, y a pesar del momento y del estrés que sentía, no pudo evitar apreciar su belleza natural. Era una sanadora nata. ¿Está bien si me quedo aquí junto a ella?, preguntó. Oh, los jóvenes de hoy en día.
Tiene suerte de tener a alguien tan atento a su lado. Nayeli sonrió cómplice. No. Solo somos amigos. Eso es todo, se excusó Diego. Nayeli lo miró con sospecha, sin creerle demasiado, y se alejó para seguir trabajando. Una vez que hayas aprendido a controlar tu poder, podrás hacer que una montaña se eleve en un instante hacia los cielos, dijo Víctor leyendo del libro de habilidades de Pedro. No puedo ni hacer que una piedrita ruede cuesta abajo, respondió Pedro. Pateó la piedra en la que estaba concentrado y erró. Terminó cayéndose al suelo. Víctor rió y ayudó a su amigo a ponerse de pie. Llevamos 2 horas practicando y nada. Es como si no tuviera mi habilidad de tierra. Debo ser un idiota, se lamentó Pedro. Eres un exagerado, eso eres. No es fácil aprender, lleva tiempo, práctica y por sobre todo paciencia. Y yo no pienso dejarte solo, te ayudaré siempre, amigo. Pedro sonrió. Entonces vio que el jardín estaba lleno de estudiantes y sabía que lo habían visto intentar y fallar, pero que lo habían visto humillarse al caer al suelo. Sintió una vergüenza enorme y Víctor se dio cuenta. La próxima vez practicaremos en la habitación. Pedro lo puso en duda. ¿Cómo? ¿Con la tierra que hay debajo de la cama? Víctor respondió con su optimismo de siempre al tiempo que puso su brazo sobre los hombros de Pedro. Algo se nos ocurrirá. No lo hago solo por ti. Si aprendes y te vuelves bueno, podré copiar tu poder. Estoy invirtiendo en mi futuro. Hubo más risas entre los amigos, que se cortaron inmediatamente cuando vieron a unos estudiantes de segundo año, los mismos de la otra vez, acercarse hacia ellos. Pedro se sacó el brazo de Víctor de encima en un intento vano de disimular su amistad. Víctor enfrentó a los estudiantes desafiante como siempre. ¿En qué podemos ayudarlos, señoritas? Los estudiantes respiraron hondo y lo miraron con un odio que no se molestaron en disimular. Con la doctora Nayeli ocupada en el otro extremo de la enfermería, Diego abrió su pantalla de estado. Fuerza, 11. Agilidad, 11. Resistencia, 10. Así que después de todo me dio un punto de estadísticas. Aún no estaba seguro de qué manera chupar la sangre de alguien lo fortalecía, pero decidió no cuestionarlo demasiado. Curiosamente, había recibido 2 misiones opcionales para chupar la sangre de aquellos a quienes había derrotado, y daba por sentado que ese punto de estadísticas ganado era como una recompensa adicional por triunfar en una pelea, pero parecía que no había necesidad real de pelear contra alguien para obtenerlos. ¿Puedo tomar la sangre de cualquiera para obtener puntos? ¿Qué pasa si bebo la sangre de Luisa nuevamente? ¿Puedo ganar otro punto o no? Había tantas preguntas para las que Diego todavía no tenía respuestas. Observó a Luisa acostada pacíficamente. En ese momento que podía controlar sus impulsos, no sentía la necesidad de chupar la sangre de su compañera. Revisó sus colmillos y agradeció que hubieran vuelto a la normalidad. Entonces se le ocurrió una idea, y comenzó a deambular sigiloso por la enfermería buscando algo, hasta que encontró lo que estaba necesitando: una jeringa y una aguja. Nayeli estaba ocupada atendiendo a otro estudiante y no vio cuando cuidadosamente Diego tomó la jeringa, que la escondió detrás de su espalda y volvió con Luisa. Lo siento, Luisa. Por favor, perdóname, se disculpó Diego. Sacó la jeringa y buscó cuidadosamente dónde estaban sus venas. Por suerte, ella era bastante pálida, lo que permitía que los vasos sanguíneos fueran muy visibles. Justo cuando estaba listo para extraer algo de sangre, escuchó a alguien entrar a la habitación. ¿Está Diego aquí?, preguntó Pedro con la voz en pánico. ¿Qué hacía allí Pedro? Inmediatamente Diego guardó la jeringa en uno de sus bolsillos del pantalón y fue a ver qué quería su amigo. Diego, gracias a Dios que estás aquí. Te he estado buscando por todas partes. ¡Rápido! Víctor está en problemas.